Y aquellos que nos están viendo por Facebook Live, bienvenidos, mi nombre es Samuel. Oigan, este año empezamos con una serie titulada Tú Perteneces. Es una serie que se trata de el gran deseo de Dios a ver a un pueblo unido, a ver a un pueblo que se ama, a ver un pueblo que compone una comunidad genuina y auténtica. La semana pasada en particular estuvimos tocando el tema y descubrimos que siendo parte de una comunidad de fe cristocéntrica, se trata de compartir nuestras vidas los unos con los otros, con los demás. Y cuando somos partes de una comunidad cristocéntrica, esta comunidad nos lleva más allá de nuestro egoísmo, de nuestro interés personal, y nos lleva más allá de tener una relación superficial. Y esto es lo que desea Dios. Cuando Dios intersecta nuestras vidas, Él viene para entablar una relación íntima, profunda con nosotros, y la lleva más allá de la superficie, la lleva más allá de nuestro egoísmo y de nuestro interés personal. Entonces hoy vamos a descubrir cómo la comunidad de fe, cómo los miembros de una comunidad de fe cristocéntrica pone a un lado sus diferencias. Cómo una comunidad de fe cristocéntrica pone a un lado sus diferencias. Y esto es desafiante, porque sé que hay diferencias entre nosotros. Hay diferencias culturales, hay creencias diversas, hay trasfondos diversos. Todos aquí venimos con experiencias diferentes, trasfondos diferentes. Entonces, pero cuando venimos a Dios, cuando venimos a los pies de Cristo y Él perdona nuestros pecados y somos parte de su comunidad, entonces Él espera que nosotros pongamos nuestras diferencias a un lado y mostremos qué significa ser una comunidad verdadera, genuina, y en hacerlo, honrarlo a Él en todas nuestras relaciones. Entonces, todos tenemos experiencias que nos han apartado de otra persona. Todos aquí hemos tenido ese tipo de dificultad o desafío. Por ejemplo, todos hemos tenido un desacuerdo con alguien, ¿verdad? Sea en nuestra familia, sea en el trabajo, sea con nuestro vecino. Todos hemos tenido algún desacuerdo con otra persona, por alguna cosa u otra. O sea, todos hemos tenido un punto de vista diferente que otra persona o alguna preferencia diferente que otra persona. Y yo pienso que por lo normal nosotros afrontamos nuestras diferencias y las arreglamos y seguimos adelante. Pero en otras ocasiones, en vez de afrontar esas diferencias y ponerlas en su lugar y llegar a algún acuerdo, lo que hacemos es que levantamos paredes. Hay veces lo que hacemos es que nos enojamos, nos llenamos de resentimiento, o hasta nos llenamos de odio por aquella persona alrededor nuestro, y eso resulta en una relación rota, quebrantada, y deshace la unidad que Dios desea tener en su iglesia, en su comunidad de fe. Entonces, relaciones rotas son parte de un mundo decaído. O sea, hay parejas que terminan en separación, en divorcio. Eso es una realidad de nuestro contexto humano. Hay algún rumor que se esparce, viene y daña la reputación de una persona o daña una amistad que disfrutaba con otra persona. Y eso termina roto.
Entonces, el deseo de Dios para nosotros es que nosotros estemos llevando relaciones sanas, genuinas y verdaderas. Aún en la iglesia tenemos la ilusión que todo va a ser perfecto en la iglesia. Y sabemos que eso no es así, por una simple razón. Tú y yo somos gentes marcadas e influenciadas por el pecado y por la maldad. Cada uno de nosotros, sin excepción. Ninguno aquí somos perfectos. Entonces, cuando tu imperfección y mi imperfección, cuando tu naturaleza pecaminosa y mi naturaleza pecaminosa y la persona a tu lado y al frente y detrás de ti, nos reunimos, somos gente que hemos sido impactadas por la influencia del mal y del pecado que existe en nosotros y alrededor de nosotros. Entonces Dios viene a cambiar eso en nuestras vidas y estamos en el proceso de nosotros madurar en la fe, de crecer en la fe, para ser un pueblo genuino, un pueblo que lo honra a Él en todas sus relaciones. Y esa es la realidad para nosotros. Entonces, como tal, nosotros necesitamos ser partícipes, participantes activos de la obra restaurativa de Dios en hacer las cosas rotas, nuevas y completas. Es lo que Dios desea de nosotros, empezando con nuestras relaciones. Y yo sé que esto para muchos de nosotros nos hace, no sé cómo decirlo, nos paraliza y hasta nos hace rebelde y hasta nos hace desobediente porque no queremos arreglar las cosas con otros. Simplemente es más fácil descartar a las personas, es más fácil excluir a las personas que tratar con las diferencias que nos dividen. Entonces, por eso en el día de hoy nos enfocaremos en cómo los miembros de la comunidad de fe cristocéntrica ponen a un lado sus diferencias y llevan a cabo una relación genuina y verdadera. ¿Cómo nosotros podemos reconciliar estas diferencias que nos dividen? Mira lo que dice aquí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16 al 19. Dice, así que ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios humanos. Aunque antes conocíamos a Jesús de esta manera y ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. El pasaje aquí empieza con esta declaración. Dice que ahora en adelante, nos dice, ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios humanos. Es lo que nos dice, que no consideremos a nadie, es decir, no nos vamos a considerar los unos a los otros simplemente con criterios humanos. En otras palabras, déjame decirlo de esta manera, no nos vamos a evaluar conforme a lo que uno tiene, a lo que uno hace, a lo que uno es o a lo que uno no es. Esos son criterios humanos.
Esas son medidas humanas. Él dice, no nos vamos a evaluar, a considerar de esta manera, porque ese es el sistema humano, y ese sistema humano no funciona para uno entablar una verdadera relación genuina que pone al lado las diferencias que existen entre nosotros. Y él dice, de esa manera ustedes consideraban a Jesús. De esta manera ustedes consideraban al Hijo de Dios encarnado, nacido de la Virgen María, que anduvo entre los hombres, para darnos vista de la realidad de Dios y cómo es Dios y cómo es que Dios extiende su favor y su gracia hacia nosotros. Murió por nuestros pecados, fue crucificado en la cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, rompiendo el poder de la muerte y de la tumba, y está presente hoy a la diestra del Padre, intercediendo por ti y intercediendo por mí. Y Él nos dice, en un entonces ustedes consideraban a Dios con criterios meramente humanos. O sea, ustedes evaluaban a Dios como que si era una persona corriente y común. O sea, alguien que bueno, lo tomo o lo dejo. O sea, pero dice, ya no lo tomamos así. ¿Por qué? Porque hemos llegado a reconocer quién es verdaderamente Jesús. Es Dios encarnado. No es una persona corriente y común. Y es alguien que vino a hacer algo para ti que nadie en la faz de la tierra, ni hoy, ni ayer, ni mañana, ni nunca podrá hacer por ti y por mí. El Hijo de Dios. Entonces Él dice, en un entonces ustedes lo tomaban de esta manera. Y eso es, pero ya no. Así no podemos ver a Dios, a Jesús. Entonces, o sea, no nos vamos a considerar. No vamos a decidir con quién voy a entablar una relación, con quién no, simplemente por el color de su piel, o por su raza, por su cultura, o por su nivel educativo, o por su cuentas económicas. Todo eso son medidas y evaluaciones humanas. Entonces, Él continúa y él dice, cuando Dios hizo todo esto por nosotros, cuando Dios a través de Jesús estuvo reconciliando y transformándonos a nosotros, recibiendo su gracia y su favor y su bendición sobre nosotros, su perdón sobre nosotros, Él dice, todo esto es acto de Dios. Esto no es acto humano. Todo esto es acto de Dios. Todo esto es acto de Dios para nosotros. A través de Él, tú y yo somos transformados. A través de Él, tú y yo somos perdonados. Y dice, con Jesús, dice, el que está en Cristo, con Jesús, lo viejo ha pasado. Esa forma de vivir antigua, esa forma de estar así, esa forma de pensar de esa manera, esa forma de tratarnos así, con malicia, con enojo, con amargura, con vergüenza, todo eso, Él dice, todo eso con Cristo pasa. Con Cristo eso se pone a un lado. Con Cristo eso se deja atrás. Y Él repone eso con algo nuevo, con una vida nueva, con una vida diferente. Eso es lo que Él trae para nosotros. Él dice, Jesús es quien reconcilia todas estas cosas. Y así como Él nos reconcilia con Dios, así como Él pone nuestra diferencia, nuestra enemistad con Dios, nuestra desobediencia, nuestra ignorancia, Él pone esas cosas a un lado y nos muestra su favor y su amor y su bondad. Él dice, Él nos reconcilia con Dios a través de Jesucristo. Él dice, pero ahora les ponemos este encargo a ustedes. Es el encargo del ministerio de la reconciliación. El encargo de poner nuestros asuntos a un lado para nosotros también ayudar a otros, no solo conectar con Dios,
No solo hablarles de lo grandioso que Él es, no solo hablarles de lo maravilloso que es Jesucristo con nosotros a través de lo que Él ha hecho en la cruz y lo que hace hoy por nosotros. Pero Él dice, nosotros tenemos que poner estas diferencias entre nosotros a un lado y reconciliarnos los unos con nosotros. Y esto es importante para su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque la reconciliación se trata de poner nuestras diferencias a un lado. ¿Sabes que este asunto de las diferencias, cuando nosotros permitimos que nuestras diferencias sean prominentes y crean división? Incluso hay socialistas que dicen que nuestras diferencias son la causa, son la raíz de pobreza y otras cosas más. Entonces, nosotros cuando nos reconciliamos, tratamos con esa raíz, la raíz que nos divide, la raíz que nos hace a nosotros criticar a los demás que están alrededor nuestro. Y tratamos con estas cosas y las ponemos bajo el poder redentor de Dios para que Él las transforme. Ahora, ¿qué significa entonces la reconciliación? Déjame darte algunas cosas. Bíblicamente, reconciliación implica un cambio drástico para el bien de una relación. Un cambio drástico para el bien de una relación. Porque te aseguro que si hay un problema contigo y tu pareja, si hay un problema contigo y tus hijos, contigo y tu patrón, o contigo y con tus vecinos, requiere un cambio drástico para que eso se arregle. Entonces significa la restauración de una relación. Eso es lo primero que vemos. Significa la restauración de una relación. Cualquiera que sea con tu hijo, sea con tu padre, sea con tu compañero de trabajo, sea, se trata de una restauración de una relación. Tú y yo no podemos andar a lo largo de la vida quebrantando, rompiendo relaciones. Cada ratito rompemos una relación y ese no es el modelo de Dios. Ese es el modelo de una vida decaída. Ese es el modelo de la influencia del pecado en nosotros, que nos lleva a entrar en divisiones entre los unos y los otros. No hay armonía, no hay confianza. Rompe todo lo bueno que Dios ha puesto en movimiento. El acto, segundo, lo que sabemos que significa la reconciliación es el acto de tomar dos puntos de vista de dos personas y hacerlos compatibles. Este punto de vista y este punto de vista y buscamos hacerlos compatibles para poder llevarnos bien y poder entendernos los unos a los otros. Implica restaurar la relación para que podamos llevarnos bien los unos a los otros. Reconciliación demuestra la paz y la unidad que uno disfruta y tiene personalmente con Jesucristo. Si hay paz conmigo y Dios, si hay una verdadera, íntima y profunda paz con Dios, esa paz, esa relación, esa intimidad se debe de reflejar en el trato que uno tiene con los demás. Creo que fue el domingo pasado que descubrimos en Primera de Juan, el capítulo 4, descubrimos que si nosotros declaramos que amamos a Dios, que no lo vemos, si amamos a Dios, pero odiamos al prójimo,
entonces las Escrituras dicen, somos unos mentirosos. Porque ¿cómo voy a amar a Dios que no lo veo y detestar al prójimo que está a mi lado? ¿Cómo demuestro el amor a Dios? Jesús lo dice de esta manera en otra escritura. Él dice, mira, a aquellos que le has hecho el bien, aquellos que les has provisto un vaso de agua, les has dado de comer, le has provisto en sus necesidades, mas cuanto lo has hecho a uno de ellos, me lo has hecho a mí también. O sea, esa demostración de amor a aquellos que son necesitados es una reflexión del amor que tú tienes para mí. Y en otro pasaje lo dice de esta manera, hay un mandamiento muy importante, ama a Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma, todas tus fuerzas. Dice, y el segundo es igual que el primero, ama a tu prójimo. Entonces, para Dios esto es de suma importancia. Para Dios, Él lo eleva a un estatus bien alto, y para Dios esto no es una sugerencia, es un mandato. Y nosotros necesitamos entender esta realidad. Pues la reconciliación demuestra la paz y la unidad que uno personalmente tiene con Dios. Entonces, cuando hay una profunda unidad con Cristo, se refleja en la manera que nos relacionamos con aquellos alrededor nuestro que son diferentes a nosotros. Y hay otra razón aquí. Reconciliación es otra forma de decirlo, es el estado. La reconciliación es el estado, es la calidad. Es la calidad de estar unidos con Dios a través de Cristo por su sacrificio en la cruz. Significa tener una relación sin tensión. Una relación sin tensión. Ese es el estado de estar reconciliado con Dios. No hay tensión entre yo y Dios. No hay tensión. Si yo me encuentro desobedeciendo a Dios, si yo me encuentro echándome atrás a Dios, si yo me encuentro sabiendo lo que Dios quiere para mí y quiere que yo haga, y sé cómo es que Él quiere que yo viva y no lo hago, entonces hay tensión entre mí y Dios. Entre yo y Dios hay tensión. Si yo leo su palabra y su palabra me dice, oigan, deben de amarse los unos a los otros. Si yo me echo atrás y yo soy difícil en buscar o estar en pos o por lo menos tratar de reconciliar, entonces yo estoy en tensión. Yo estoy en tensión con Dios. No es conmigo, escúchame, no es conmigo. No es con el pastor que le está hablando de lo que Dios nos está diciendo. No es conmigo que estás en tensión con Dios. Y también estás en tensión con aquella persona que se te hace difícil hacer las paces con ella. ¿Por qué nadie dice amén, pastor? ¿Por qué nadie dice gloria a Dios, pastor? Pastor, usted está en lo cierto, pastor. Nadie, porque todos aquí sabemos lo difícil que es hacer esto, ¿sí? ¿Sí? ¿Podemos decir amén ahí? Todos sabemos la realidad de esto, porque es así. Nosotros nos aguantamos a nuestras razones y a nuestros derechos e ignoramos la palabra de Dios en esto. Bueno, en el lenguaje original, en hebreo y en griego, esta palabra reconciliación tiene este sentido. Tiene que ver con la manera que Cristo pone a un pecador en buena relación con Dios, sin tensión. Entonces, cuando tú lees esta palabra que Cristo estaba reconciliándonos a nosotros con Dios, lo que en realidad, si uno lee el contexto en el lenguaje original, la palabra tiene este significado de la calidad de relación que tenemos con Dios es sin tensión.
Él elimina la tensión que existe, que se ha creado por medio del pecado que existe en nosotros. Por ejemplo, con Dios funciona de esta manera. Por ejemplo, si uno es infiel, si alguien te roba en tu casa y tú sabes quién es, porque le sacaste una foto o le sacaste un video por la ventana, lo que sea, eso inmediatamente te pone en tensión con esa persona. Crea una brecha, crea algo. Entonces, cuando somos reconciliados, esa tensión es eliminada. Esa tensión que fue traída, fue puesta por un mal que se ha hecho, en este caso el pecado, es lo que nos divide y nos pone en tensión con Dios y es eliminada a través de Jesucristo. Y lo que Él desea para nosotros es que nosotros pongamos nuestras relaciones y las reconciliemos para que estén libres de tensión. Yo creo que todos nos gustaría, yo pienso que para nosotros, si tuviéramos que elegir hoy, yo creo que la mayoría diríamos, yo prefiero vivir sin tensión que en tensión. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Yo prefiero vivir sin tensión que en tensión. Si les hago la pregunta, ¿a quién de ustedes les gusta estar peleado con sus padres? ¿A quién de ustedes les gusta estar peleado con sus hijos? ¿A quién de ustedes les gusta estar peleado con su patrón? Y cada día que te levantas, tú te levantas, despiertas y te despiertas con ánimo, con gozo, con energía. Te despiertas, te bañas, te perfuma, te cepilla la boca y llegas ahí y tú dices, hoy voy a entrar en este día con tanta alegría y tanta energía para estar en tensión. Sí, para experimentar la diferencia y a soportar los insultos y pelearme y estar en tensión todo el día. La mayoría de nosotros diríamos, yo prefiero vivir sin tensión. Yo prefiero estar en mi casa sin estar de mal humor y en esta tensión. Me gustaría tener buena relación en mi propio hogar, en el trabajo donde estoy, en la iglesia donde asisto, en el vecindario donde vivo. Qué terrible es tener un vecino y estar en tensión con el vecino. Y qué terrible estar con dos vecinos y estar en tensión con los dos vecinos. Porque ahí tú te dices, este me pelea y este me pelea, este es malo y este es malo. ¿Estás seguro que ellos son los malos? Y no tú. Es nuestra perspectiva. Miramos al vecino y es el vecino terrible. Y miramos a la vecina, qué vecina terrible. Pero ¿acaso tú te dices a ti cuando te miras en el espejo, qué vecino terrible? No, nunca te dices eso. Pero a nadie le gusta vivir así. Todos queremos vivir sin tensión. Ahora, hay por lo menos cuando yo reflexiono en este pasaje de Corintios y en otros pasajes bíblicos y en estas razones que tenemos, hay tres áreas donde nosotros necesitamos reconciliar y poner nuestras diferencias al lado porque nos trae gran beneficio a nosotros, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, nos trae grandes bendiciones para nosotros. La primera es esta, la primera área es con Dios. Hay gran diferencia. En Génesis, la Biblia nos habla y nos dice que Dios creó la tierra, los cielos y la tierra y todo lo que contiene. Y cuando Él creó la tierra y los cielos y todo lo que contiene, Él dijo es bueno. Todo lo que se ha creado es bueno. Luego creó el hombre y la mujer. Y cuando Él creó el hombre y la mujer, Él dijo es muy bueno.
Y si leemos un poquito más en el libro de Génesis, vemos cómo el pecado fue que influenció al hombre y a la mujer a ser desobediente hacia Dios. Y cuando ellos le dieron lugar al pecado, distorsionaron todo lo bueno de Dios. Sí, el hombre y la mujer vivieron en perfecta armonía con Dios. Disfrutaron de su creación, vivían en su creación, vivían en una buena relación con Él y estaban bajo la bendición de Dios. Pero cuando permitieron que el pecado influenciara sus corazones, se rompió. Escúchame bien, ellos, el ser humano, Adán y Eva, vivían bajo la paz de Dios y el cuidado de Dios. Me gusta decirlo de esta manera, vivían bajo el shalom de Dios. Y cuando desobedecieron, escúchame bien lo que te voy a decir, el shalom de Dios se rompió. Ya no había paz entre el ser humano y Dios. Y cuando vemos en el resto de la Biblia, vemos la historia de Dios detallándonos el plan de Dios para reconciliar su creación hacia Él. Cuando llegamos al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, ahí nos da una descripción del nacimiento de Jesucristo. Y ahí nos da algunos nombres para Jesús. Entre consejero y otras cosas más, dice que Él es el príncipe de paz. Él es el shalom de Dios. Él es el rey del shalom de Dios sobre su creación. Eso es lo que nos dice las Escrituras. Es el shalom de Dios con nosotros. La palabra shalom, cuando la leemos en las Escrituras, no simplemente significa la ausencia de guerra. No significa la ausencia de guerra. Pero significa estar en un buen estado. Estar en plenitud. Estar completo con Dios. Estar completo los unos con los otros y estar completo con su creación. Es tener una buena relación con Dios, es tener una buena relación los unos con los otros y una buena relación con la creación que nos ha dado. Ese es el shalom de Dios. Si uno lee en el libro de Romanos, uno lee que toda la creación está angustiada y esperando su redención. ¿Sabe por qué? Porque el shalom de Dios, la paz de Dios, aún en la naturaleza, está rota. Y espera su redención, espera su transformación. Entonces eso es lo que significa estar completo, estar sano y estar en plenitud con Dios, con otros y con su creación. La Biblia nos dice que esta paz fue dañada, fue rota, fue distorsionada por el pecado, La paz en el Edén fue destruida. La relación entre el ser humano y Dios fue rota. La relación entre los seres humanos, los unos con los otros, fue rota. Y la paz entre el ser humano y la tierra también fue rota. En esos primeros capítulos, Dios le dice al hombre, y tú el resto de tu vida vas a trabajar y vas a sudar, y la tierra, vas a tener que luchar duro para que la tierra te produzca, para que la tierra rinda su fruto. La paz de Dios, el shalom de Dios, fue roto, fue quebrantado. Y Cristo vino a restaurarlo, Cristo vino a reponerlo. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 20. Dice, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. En Cristo, con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Haciendo, mira lo que dice ahí, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. La paz proviene, el shalom de Dios proviene por medio de Jesucristo.
El pasaje nos dice que la llenura, la plenitud de Dios mora en Jesús. Él es la mera representación e imagen del Dios invisible. Es Jesús. Y Él reconcilia todas las cosas, haciendo paz a través de su sangre derramada en la cruz. Jesús atrae a cada persona a una correcta y sana relación con Dios. Y Jesús nos atrae a nosotros a tener una correcta y sana relación los unos con los otros. Es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios. Entonces, esto lo hace Jesús a través de la cruz. Y el deseo de Dios es que tú experimentes el shalom de Dios, la paz de Dios. El deseo de Dios es que tú estés con Él, que experimentes una relación con Él sin tensión, tú y Dios, sin tensión. Ese es el deseo de Dios, que tú estés reconciliado con Él, que tú experimentes el shalom de Dios, que no haya tensión entre tú y entre Dios. Y esto ocurre a través de Jesucristo, a través de Él. Entonces, voy a pausar un momento, porque es probable que tú nunca has considerado a Jesús como el medio de entrar en paz y experimentar la plenitud del shalom de Dios sobre tu vida. La plenitud de la paz de Dios sobre tu vida, la plenitud de su presencia sobre tu vida. Y yo quiero pausar. Si tú nunca has abierto tu corazón, si nunca le has dicho a Dios, Señor, aquí estoy, reconozco que es a través de Jesucristo, pues quiero pausar lo suficiente para que ores conmigo. Cierra tus ojos y ora conmigo. Oh Dios, abro mi corazón y te pido que me reconcilies contigo. Reconozco que Jesús murió por mis pecados. Él me perdona y rompe la tensión que ha creado entre nosotros. A través de Jesús, lléname de tu paz, lléname de tu shalom. Te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Es la primera área, la primera relación que nosotros necesitamos poner nuestras diferencias a un lado. Es las diferencias que tenemos con Dios. La segunda se trata de poner nuestras diferencias los unos con los otros a un lado, ponerlas bajo la gracia y el poder de Dios para que las restaure, las reconcilie. Qué terrible es andar peleado. Qué terrible es andar uno en enemistad con los demás. A mí me impresiona porque me ha ocurrido a mí, estoy seguro que te ha ocurrido a ti también. Si tú andas con un grupo de personas y algunos en este grupo, todos se conocen, todos tienen un medio de amistad, algunos más profundo que otros. Y lo que yo he experimentado es que si yo tengo un desacuerdo o no tengo el mismo punto de vista o no comparto el mismo punto de vista que uno de los que están en el grupo, entonces ellos se molestan porque yo tengo un punto de vista diferente. Entonces, quizás esa persona tiene un amigo o una amiga en el grupo y tienen una amistad bien profunda. Me impresiona cómo la amistad de esta persona
en la que no quedamos de acuerdo, o sea, no estamos peleados, pero simplemente es una diferencia de opinión. Y me impresiona cuán fácil es para esta otra persona que es parte, vamos a decir, es parte del grupo, enojarse o hacerme a mí su enemigo. Yo no le he hecho nada. No, a ninguno de los dos. No le he hecho ninguna... no le he peleado, no les he dañado, no he defamado su nombre, no he dicho nada para destruir su reputación. Y lo que me impresiona es que ahora veo que mi relación con esta persona, tuvimos esta diferencia de opinión, y su compañero, compañera, amistad más profunda, ahora tengo dos enemigos en vez de uno. No debo de tener ninguno. Pero lo que estoy diciendo es que dándole vista a cómo nosotros nos relacionamos por criterios humanos, así es que funcionamos. Si mi mejor amigo es mi mejor amigo y si yo tengo una diferencia contigo, pues de repente mi mejor amigo va a tener una diferencia contigo. Si no ha pasado nada, incluso tú no has hecho nada o sea, no has tenido un intercambio, no has tratado con él, pero por ende, simplemente por ser mi amigo, es tu enemigo ahora. ¿Qué ridículo es eso? Pero así, esos son criterios humanos, así es que nosotros medimos. Incluso he escuchado personas decir, tú eres mi amigo, tú no puedes ser amigo con fulano porque no me llevo bien con fulano. Eso es criterio humano, eso no es criterio de Dios. Y si te hace amigo con fulano, pues ya no eres mi amigo. Ya estamos usando la relación como palanca para manipular, ¿no? Y las Escrituras nos enseñan, oye, no solo con Dios necesitamos poner nuestras diferencias a un lado, pero los unos con los otros necesitamos poner nuestras diferencias a un lado. Es lo que necesitamos hacer. Relaciones rotas son la raíz de pobreza, marginalización y conflictos. Cuando uno vive en rebelión contra Dios, en desobediencia hacia Dios, esto nos lleva a ser egocéntricos. Y en cambio, esto resulta en excluir a los demás. Esto resulta en la falta de desconfianza hacia los demás y la codicia personal y el prejuicio y la injusticia. Y uno llega a ser injusto con las personas. Y uno se rasca la cabeza. Si tú estás en un trabajo y un compañero tuyo es bien amigo con el patrón y ese amigo que es bien amigo con ese compañero de trabajo es bien amigo con el patrón, si no se lleva bien contigo, bueno, tú sabes cómo esto funciona. Usa esa amistad como palanca para que a ti no te vaya bien. Para que a ti no te vaya bien. Yo no le daría ese puesto a fulano. Yo no le daría esa responsabilidad a fulano. Y uno habla mal de la persona. Tú sabes que esos son criterios humanos. Y uno tiene que poner esas diferencias a un lado. El hecho porque es que no me llevo bien con él, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo es, no me gusta su personalidad, se cree que es algo grande, se cree que es, simplemente, no, porque es de Honduras, no, porque es de México, no, porque es del Caribe, mira, es puertorriqueño, no te acerques a los puertorriqueños. Y difamamos, y estamos usando criterios humanos. Y Jesús dice, eso no va con nosotros, eso no va en el cuerpo de Cristo, eso no debe de ser en la comunidad de fe cristocéntrica. Esos son criterios humanos, no son criterios de Dios. ¿Estamos claros? Es lo que nos dice. Mira lo que nos dice, el deseo de Dios es reconciliar, eliminar la tensión y establecer una comunidad llena de su shalom.
Según de Corintios 5, 20, 18 al 20 dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos el ministerio de la reconciliación. No significa que ignoramos el pecado, eso no es lo que está haciendo aquí Jesús. Tenemos una responsabilidad ahí. Aquí el apóstol San Pablo nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. Que nosotros llevemos a cabo su gracia, que nosotros llevemos a cabo su misericordia, que nosotros seamos portadores de su shalom. Mira cómo lo dice Jesús en Mateo 5:19, dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. El que trabaja por la paz tiene una verdadera representación de Jesucristo. Lo refleja adecuadamente, lo refleja verdaderamente. Jesús vino a traer la paz que Dios quiere traer sobre nosotros. Y aquellos que trabajan por la paz, aquellos que son proactivos en trabajar por la paz, son llamados hijos de Dios. Tremendo, tremendo. Hay una área más. Entonces, en esta área que necesitamos poner nuestras diferencias a un lado entre nosotros y Dios, reconciliarnos con Dios, los unos con los otros, pero también con aquellos que son diferentes a nosotros, aquellos que son totalmente diferentes a nosotros. Jesús nos da una historia, una parábola en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. No va a aparecer en la pantalla, pero les voy a relatar la historia. Él habló de este asunto de poner nuestras diferencias a un lado y lo dijo de una manera bastante interesante. Aquí viene alguien y le pregunta, fíjate cómo le pone la pregunta. Alguien viene a Jesús y le dice, Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer para recibir vida eterna? Para tener vida eterna, para obtener vida eterna. Y Jesús le responde y le dice, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Y el hombre viene y dice, bueno, la ley dice que ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús viene y le dice, muy bien, le dice, haz esto, es lo que le dice Jesús, haz esto y vivirás. Es una pregunta que está conectada a recibir vida venidera. Y él la contesta adecuadamente. Jesús le dice, muy bien, pues haz esto, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, con todo lo que tú eres, con todo lo que tú deseas ser. Ama a Dios. En todo sentido, en todas tus relaciones, ama a Dios. Y al prójimo como a ti mismo. O sea, ama al prójimo, llévate bien con el prójimo. Que no haya tensión contigo y no haya tensión con el prójimo. Que no haya tensión entre tú y Dios y entre tú y aquellos que te rodean. Que no haya tensión. Vivir en paz, en el shalom de Dios. Vivir en paz. Y Jesús le dice, haz esto y vivirás. Él dice, tú vivirás. Estos son los grandes mandamientos. Haz esto y vivirás. Y las Escrituras nos dicen que el hombre se quiso justificar y le hizo otra pregunta a Jesús. Y la pregunta que le hizo entonces, pues ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi vecino?
quién es la persona que debo de amar? ¿Quién es la persona que debo? Es la pregunta que le hace. ¿Quién es esta persona? Entonces Jesús viene y le responde con una parábola, una historia que tiene un significado espiritual, una verdad espiritual profunda. Y él viene y le dice, mira, iba un hombre que venía de Jerusalén, iba en viaje hacia Jericó, y estaba en camino, y vinieron unos ladrones y le robaron, le quitaron su ropa, le quitaron todas sus pertenencias, le dieron una paliza, lo golpearon. No era basta que lo asaltaron, quitándole sus bienes, pero lo golpearon tanto. Jesús dice que lo dejaron allí medio muerto. Ya estaba ahí muerto. Entonces dice, por el camino venía un sacerdote. Venía el sacerdote y el sacerdote vio al hombre allí tirado en el medio de la calle, y en vez de ir a él y ayudarlo, el sacerdote se desvió, se desvió y siguió su camino. Después Jesús dice, y vino otro, un levita, un hombre que trabaja también con las cosas de Dios en el templo, haciendo oficio en el templo, arreglando las cosas para que se pueda llevar el culto hacia Dios. Y él también, pues vio al hombre, pero no hizo nada, siguió su camino. Y las Escrituras dicen que Jesús viene y le dice, después venía este otro hombre, y este hombre era un extranjero, era un samaritano. Era una persona totalmente diferente a estos que eran todos judíos de la misma raza. Entonces él viene y él ve al hombre allí tirado. Él dice, oh vaya, mira este tipo. Entonces él va, se postra a él y lo ve que está bien dañado. Está bien golpeado. Las Escrituras nos dicen que le limpia sus heridas, lo venda, lo pone en su propia cabalgadura y lo pone allí y lo lleva a un pueblo. Y cuando llega al pueblo lo lleva a un lugar donde lo pueden atender con un mejor cuidado. Y después le da dinero a la persona, al encargado, y le dice, atiéndanlo bien. Y si lo que te doy no cubre, me avisan y yo cubro el resto. Entonces Jesús viene y ahora Jesús hace el cambio. Jesús le da vuelta a la mesa, ¿verdad? Y le dice, y le hace la pregunta al hombre, le dice, ¿quién de estos tres que caminaron por allí fue el prójimo, aquel que estuvo? ¿Quién fue? Y el hombre le contestó, el que lo ayudó. Él fue el prójimo. Entonces Jesús vuelve y le dice, ok, haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Ahora, el contexto se trata de un extranjero. Hay algunos datos en este pasaje que necesitamos ver. Primero, es este asunto. Una parábola es una historia con un gran significado espiritual. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Está relatando algo y Él dice, presta atención aquí porque aquí hay un punto básico pero profundo espiritualmente que uno tiene que tomar en cuenta. Segundo, el público a quien Jesús le está hablando es prácticamente judío. Es un grupo de personas judías. Y tercero, de los personajes hay un samaritano. Ese es el extranjero. Esa es la persona que no comparte, no tiene la misma cultura que los judíos. Eso sería igual que si este salón, aquí todos nos categorizamos como hispanos, pero aquí no hay una sola cultura. Aquí hay una gran variedad de culturas. Aquí hay gente de Puerto Rico, hay gente de Uruguay, hay gente de la República Dominicana, hay gente de Cuba, aquí hay gente de México, aquí hay gente de Honduras, aquí hay gente de Guatemala, aquí hay gente de El Salvador, aquí hay gente de Venezuela, aquí hay gente de Perú, aquí hay gente de Panamá. O sea, aquí tenemos una gran variedad de personas representadas aquí.
Entonces, lo que Jesús estaba haciendo es como que si estuviera hablando con solo mexicanos, o que si estuviera hablando con solo hondureños. ¿Me explico? Y cuando el público escucha que viene un samaritano, cuando el público escuchó que alguien vino y le ayudó, quizás ellos esperaban, por ahí vino un judío a ayudarlo, ¿verdad? Pero no fue así. Vino un samaritano a ayudar al hombre. Entonces, ese es el contexto donde Jesús está explicando esto. Y el contexto que Jesús nos explica lo que significa amar al prójimo en este contexto, especialmente aquellos que son totalmente diferentes a nosotros. Él recalca la importancia de lo que es amarnos los unos a los otros, en especial cuando hay diferencias sociales y culturales. En especial cuando hay diferencias sociales y culturales. Cuando el hombre preguntó, ¿quién es mi prójimo? Él probable pensó que Jesús le iba a decir, bueno, al judío que vive al lado tuyo. No. Pero aquí él trae a un samaritano, aquí él trae a otra persona. En nuestro contexto, vamos a ponerlo en nuestro contexto. Nuestro contexto, para el mexicano sería el hondureño es tu prójimo. ¿Okay? Pero no te rías, que es la verdad. Mira, para el puertorriqueño, el dominicano es tu prójimo. Para el guatemalteco, el salvadoreño es tu prójimo, y viceversa. ¿Okay? Para el colombiano, el ecuatoriano es tu prójimo. Aquí hay algunos que se aman tanto que se casaron. Eso es lo impresionante de esto. Para el blanco, el negro es tu prójimo. ¿Okay? Y viceversa. Para el americano, el hispano es tu prójimo. Y especialmente ahora, ¿no? Que ahora estamos, tanta división, tanta polarización que existe alrededor nuestro. En otras palabras, Jesús nos está diciendo que nos amamos los unos a los otros, amamos a todo ser humano, No importa el color de su piel, el color de su raza, su estatus económico. Para esos son criterios humanos. ¿Estamos? Que Dios nos ayude. Entonces, Dios espera que nosotros pongamos nuestras diferencias a un lado. Con Él, los unos con los otros, y con aquellos que son diferentes a nosotros. Que así sea con nosotros. Pues ¿qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Padre, te damos gracias en este día. Estamos agradecidos por tu palabra. Estamos agradecidos porque ese es el tipo de comunidad de fe cristocéntrica por la cual tú moriste. Es la comunidad que tú estableces, es la comunidad que tú infundes con tu espíritu. Una comunidad que disfruta y promueve el shalom de Dios. Que así sea con cada uno de nosotros. Que así sea, Señor. Y que esta comunidad aquí local y aquellas comunidades de fe
alrededor de nuestra comunidad y en otros lugares y en aquellos lugares donde hay personas que nos están viendo por las redes sociales y en esos lugares, mi Dios. Que no solo disfruten, pero que establezcan y promuevan el shalom de Dios en las relaciones que tienen los unos con los otros, relaciones que tienen contigo y con aquellos que son diferentes. Que así sea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.